Introducción. ¿Está consciente de su máximo potencial? Si usted es como la mayoría de las personas, apuesto que quiere más de la vida que lo que está experimentando actualmente. Probablemente no esté teniendo éxito en ninguna de las áreas que desea en la vida. Quizás se encuentra medio satisfecho con su progreso. Le pregunto, ¿está logrando todo lo que quiere hacer? ¿O quiere ver más, hacer más, ser más? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo limita? ¿Lo sabe? Si no lo sabe, ¿cómo lo removerá? Probablemente ha escuchado el dicho, si siempre hago lo que siempre he hecho, siempre obtendré lo que siempre he obtenido. Quiero ayudarlo a hacer algo nuevo, a llegar a algún nuevo lugar. A medida que nos embarquemos en esta travesía, quiero darle dos pensamientos. 1. El cambio no siempre tiene que ser drástico para ser eficaz. 2. El cambio es necesario para que alcance su potencial. A medida que lea este libro, fíjese en dónde necesita cambiar su enfoque para volverse más consciente de su potencial. En la primera parte, sobre la habilidad, se le pedirá que trabaje en ciertas cosas que quizá no sean sus fortalezas naturales. Eso le podría resultar difícil. El crecimiento en las habilidades, que no son naturales, con frecuencia es lento y poco. Eso está bien. Cada pequeño cambio positivo ayuda. No obstante, cuando llegue a la segunda parte, que trata acerca de las decisiones, encontrará que será más fácil. Cuando se trata de elegir, sus cambios pueden lograrse mucho más rápido. Todos estos cambios, sean difíciles o fáciles, son necesarios si usted desea alcanzar su máximo potencial. Quiero ayudarle a expandir su manera de pensar y su habilidad. Quiero que acepte el desafío de liberar el poder de su potencial y cambiar su vida. ¿Está dispuesto a hacerlo? Si es así, el proceso comienza con tomar conciencia, aprendiendo que 1. Su potencial no está fijo. ¿Ha pensado mucho sobre su potencial? La mayoría de la gente piensa que es algo fijo. Usted escucha que a una persona se le identifica como de mucha capacidad y otra como de poca capacidad. Y simplemente lo aceptamos. ¿Cuál es su capacidad? ¿La ha identificado como mucha, poca o promedio? ¿Cree que sea fija? Quizá no le hayan puesto una etiqueta, pero probablemente se haya conformado con un nivel de logro que usted cree es posible para usted. Eso es un problema. Demasiadas personas escuchan la palabra capacidad y suponen que es una limitación. Suponen que su capacidad es fija, especialmente si están más allá de cierta edad. La gente renuncia a la idea de que su capacidad o su potencial puedan crecer. Todo lo que hacen es tratar de manejar lo que piensan que tienen. Esto es demasiado restrictivo. En lugar de ello, necesitamos definir nuestro mundo y a nosotros mismos en términos de posibilidades. Mientras creo que el 100% de las personas pueden crecer, cambiar su capacidad y aumentar su potencial. También reconozco que todos nosotros tenemos topes en nuestra capacidad. Algunos topes son fijos, pero la mayoría no lo son. No podemos permitir que estos topes que no son fijos eviten que expandamos nuestra vida. Tampoco podemos permitir que los topes definan nuestro potencial. Necesitamos mirar más allá de los topes y ver nuestro verdadero potencial. 2. Puede tomar conciencia de las posibilidades que pueden hacerlo mejorar. Todo crecimiento permanente requiere tomar conciencia. Lamentablemente, si carece de concienciación, entonces no sabe que no está consciente de ello. Es un punto ciego. Usted no sabe que no sabe, y no puede ver que no puede ver. Eso es un círculo vicioso. La conciencia de sí mismo es una habilidad poderosa. Lo faculta para verse a sí mismo con claridad. Le provee información a sus decisiones y le ayuda a sopesar las oportunidades. Le permite probar sus límites. Lo empodera para comprender a otras personas. Hace que el compañerismo con otros sea más fuerte. Le permite maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Le abre la puerta a un mayor potencial. Aquí hay algunas cosas para pensar a medida que se esfuerza por estar más consciente de sus posibilidades. Atención.
Buscar lo que necesitas saber por naturaleza. Tendemos a ver las cosas como siempre las hemos visto. Si queremos aumentar nuestro potencial, debemos verlas de una manera distinta. Necesitamos estar dispuestos a vernos a nosotros mismos y a nuestro mundo de una manera nueva. Necesitamos prestar atención y buscar lo que necesitamos saber. Tomar conciencia. Descubrir lo que necesitas saber con frecuencia. Lo que detiene a las personas de alcanzar su potencial no es la falta de deseo, sino la falta de conciencia. Lamentablemente, la gente no toma conciencia de sí misma porque sí. Encima de eso, hay factores como excusas, fantasías de éxito sin fundamento real, hablar sin escuchar a los demás, emociones negativas sin resolver, autodistracción habitual, ausencia de reflexión personal e indisposición de pagar el precio para obtener experiencia. Todos ellos trabajan en nuestra contra y evitan que podamos desarrollar una conciencia mayor de nosotros mismos. La mayoría de la gente que ha desarrollado una conciencia de sí misma ha tenido que batallar contra uno o más de estos factores para llegar a donde están. Han tenido que trabajar sumamente duro. Se requiere el deseo para realizar algunos descubrimientos de nuestra propia conciencia. Se necesita disciplina para verse a sí mismo y reflexionar en sus experiencias. Se requiere madurez para pedirles a los demás que lo ayuden con sus puntos ciegos. Tomar conciencia de sí mismo también requiere ayuda de otras personas, que puedan ver en usted más claramente de lo que puede verse a sí mismo. Necesita encontrar a alguien, ya sea un amigo confiable, un colega, un mentor o un familiar, que pueda ayudarlo, dirigirlo y brindarle retroalimentación honesta repetidamente. Discernimiento. Enfocarse en lo que necesita hacer. A medida que descubra cosas acerca de sí mismo, debe tratar de discernir en dónde enfocar su atención. No puede hacerlo en todo. Por eso enfóquese en sus fortalezas. Cuando nos enfocamos en nuestras debilidades, lo más que podemos hacer es ascender a un nivel promedio. Nadie paga por eso. Ninguna persona exitosa contrata a alguien para que haga un trabajo meramente satisfactorio. Las personas exitosas desean la excelencia. La excelencia proviene de enfocarse en sus fortalezas. Lo que sea que usted haga bien, trate de hacerlo mejor. Ese es su mejor camino hacia un mayor potencial. Intención. Actuar en lo que necesita hacer. En mi libro, Vivir intencionalmente, hablo de la gran diferencia entre las buenas intenciones y vivir intencionalmente. Las primeras quizá hagan que la persona se sienta bien, pero en realidad no hacen nada positivo por ella o por los demás. La clave es la acción. Obtenemos resultados solamente cuando tomamos lo que hemos aprendido y lo ponemos en acción. Usted necesita estar al tanto de que ahora mismo está viviendo por debajo de su potencial, a menos que haga algo para mejorar. Aunque sea una persona altamente productiva y exitosa, usted puede mejorar. Puede aumentar su potencial. Tiene algo más en usted que jamás ha aprovechado. Y hay un camino adelante que lo puede llevar a un potencial mayor si está dispuesto a tomarlo. 3. Puede deshacerse de los topes de su capacidad. El siguiente paso para aumentar su potencial tiene que ver con deshacerse de los topes que lo detienen. A menudo creemos que algunas de las restricciones que experimentamos temprano en la vida son permanentes. O se nos ha dicho que tenemos limitaciones que en realidad no tenemos, y estas cosas están evitando que tomemos la jornada que anhelamos en la vida. Estas son las cadenas que necesitamos romper. Tomar conciencia lo cambia todo. Tan pronto tomamos conciencia de que algunas de nuestras limitaciones son artificiales, podemos comenzar a vencerlas. Podemos deshacernos de estos topes sobre nuestra capacidad, lo cual abre paso hacia el crecimiento. Voy a hablar de esto más adelante. 4. Puede desarrollar el potencial que ya posee. Todos tienen un potencial que está basado en sus talentos naturales. Algunas áreas de potencial requieren habilidades muy específicas, como las que tienen los músicos de las sinfónicas, los atletas profesionales y los grandes artistas. Otras áreas son más generales por naturaleza y dependen de múltiples conjuntos de destrezas. En la primera parte del libro,
Identificaré y examinaré 7 de esas áreas, y le enseñaré cómo maximizar el talento que posee para que pueda aumentar su potencial en cada una de esas áreas. 5. Puede tomar decisiones que maximicen sus posibilidades. Usted también tiene otras áreas de mayor potencial que dependen más de sus decisiones. Mientras que es cierto que el talento sigue siendo un factor, es lo menos importante en estas áreas. Quiero ayudarle a identificar las decisiones que usted puede tomar para aumentar su potencial. En la segunda parte, le enseñaré cómo hacerlo. Y cuando usted une el desarrollo de su potencial con la maximización de sus decisiones, comienza a desarrollar el impulso personal. El impulso no es el resultado de un solo empujón, es el resultado de muchos empujones continuos a lo largo del tiempo. ¿Qué tan lejos puede llegar? Probablemente, a medida que usted comience esta jornada, debería decirse a sí mismo que está a solo 40% de su potencial. ¿Qué pasaría si asumiera que tiene al menos un 60% más de capacidad de la que creía tener? Hay más en usted que nunca ha alcanzado. ¿Qué pasa si no es 60%? ¿Y si solo es 40% o 25% o incluso 10%? ¿Podría eso todavía cambiar su vida? Creer que hay más y esforzarse por aprovecharlo sería un primer paso para reenfocar su potencial y abrazar una vida sin límites. Los topes que no puede remover. Creo que usted puede vivir una vida sin límites, que puede ir más allá de lo que cree y hacer más de lo que jamás ha soñado. Pero eso no significa que usted no tenga limitaciones. Todos las tenemos. Algunos topes no se pueden remover. Piense acerca de algunos de los topes en su vida que necesita reconocer y aceptar. Topes congénitos. Usted no tuvo control sobre su nacimiento, ni puede volver atrás en el tiempo y cambiarlo. Tampoco escogió a sus padres, su orden de nacimiento, hermanos o crianza. Usted no puede cambiar su composición genética, su raza, su estructura ósea o su altura. Bueno o malo, tiene que vivir con todo esto y sacarle el mayor provecho. Topes de la vida. Hay muchas cosas que nos suceden en la vida que no podemos controlar. Sufrimos accidentes o enfermedades. Perdemos a las personas que amamos. Descubrimos que no tenemos el talento o la habilidad para realizar un sueño. Yo le llamo a estos los topes de la vida. Todos tenemos historias de topes de la vida, algunos grandes y otros pequeños. Tenemos nuestros rayones y abolladuras. Parte del proceso de cumplir con su propósito es tomar conciencia de todo aquello que no puede cambiar y que lo limita, para que pueda dirigir su atención hacia lo que puede cambiar para aumentar su potencial. Topes que puede remover. Demasiadas personas que no son tan exitosas, productivas y plenas como les gustaría ser, erróneamente piensan que han resuelto sus problemas, que han alcanzado su potencial y que ya no hay montañas nuevas que puedan escalar. Se conforman y se ponen cómodos. Déjeme decirle, usted ni siquiera está cerca de su potencial. No ha estado cerca de alcanzar sus límites. Si está dispuesto a creer que tiene más potencial y trabaja para aprovecharlo al máximo, se sorprenderá de las ganancias que puede obtener. Para comenzar, debe eliminar los 2 tipos principales de topes que las personas tienen en sus vidas. Topes que otros nos ponen. El primer tipo de limitación proviene de los topes que otros nos ponen. La gente le ha puesto topes a usted. Ni siquiera usted está al tanto de algunos de ellos. Pero no tiene que permitir que la falta de fe de otros lo defina. No esté dispuesto a rendir su potencial a alguien más. No esté dispuesto a permitir que otros le pongan topes y definan su potencial. Ha peleado muy duro para llegar a donde está, como para permitir que otros controlen hacia dónde se dirige. Abrace las posibilidades que están en usted. Topes que nos ponemos nosotros mismos. Posiblemente los topes que más nos limitan son aquellos que nos ponemos a nosotros mismos. Pero no tenemos por qué dejarlos ahí. No tenemos que dejar que ellos nos limiten para siempre. Recuerdo algunos de los topes que me puse a mí mismo. 1. Buscar la aprobación de los demás. Cuando comencé mi carrera, trataba de agradar a todos. Quería ser el favorito de todos y no me gustaba estorbar. Esa no es una buena mentalidad si usted quiere ser un líder. Tenía que aprender cómo deshacerme de ese tope.
Tenía que estar dispuesto a hacer lo correcto, o lo que era mejor para la organización, a pesar de que eso hiciera que la gente no estuviera feliz o que yo recibiera críticas. 2. Vivir en un ambiente limitante. Demasiadas personas simplemente aceptan el ambiente en el que nacieron, sea cual sea. Piensan que es normal y empiezan a creer que no tienen otras opciones en la vida. Cuando eso sucede, han creado un tope autoimpuesto sobre su vida. Crecí en un pequeño pueblo en un ambiente muy conservador, donde el liderazgo no era valorado o enseñado. Yo quería marcar una diferencia, y cuando comencé a aprender sobre liderazgo, me di cuenta de que tenía que moverme de ese entorno si quería crecer, aprender y expandir mi potencial. 3. Tener pocos modelos de éxito expansivo. Cuando estaba en mi último año de universidad, preparándome para ser pastor, mi meta era llegar un día a dirigir una iglesia de 500 personas. Para mí esa era una meta valiente, porque una iglesia de 500 era lo más grande que hubiera visto o escuchado. Unos 2 años después de terminar la universidad, encontré un libro de Elmer Towns llamado The 10 Largest Sunday Schools and What Makes Them Grow. Las 10 escuelas dominicales más grandes y lo que las hace crecer. Recuerdo leer el primer capítulo y pensar, ¿cómo? Esta iglesia tiene más de 500 personas. Ni siquiera sabía que tal cosa existiera. Lo mismo era cierto de la siguiente iglesia y de la siguiente. Las 10 iglesias del libro tenían más de 500 personas. El libro comenzó a cambiar la manera en que pensaba. De pronto tenía modelos de crecimiento más allá de cualquier cosa que hubiera visto. ¿Qué lo detiene? Apuesto que usted desea lograr más. Y probablemente le encanta la idea de aumentar su potencial. ¿Pero todavía tiene dudas? Si usted quisiera, podría encontrar abundantes razones para no esforzarse por su potencial. Pero eso no lo debería detener. Tratar de desarrollar su vida sin remover sus limitaciones y aumentar su potencial es como construir un coche en un pequeño cobertizo y no estar dispuesto a derribar la pared para sacar el coche a la carretera. Remueva las limitaciones y el mundo se le abrirá. Usted tiene gran valor, tiene un gran potencial, tiene la habilidad de lograr una trascendencia mayor en su vida. Eso comienza con desarrollar la conciencia de uno mismo. Más específicamente, necesita tomar conciencia de los topes en su vida y reconocer qué topes no puede remover y cuáles sí puede. Una vez usted sepa cuáles topes puede remover, quiero mostrarle cómo removerlos. Quiero que usted se vuelva más exitoso y trascendente. Quiero ayudarlo a alcanzar su potencial y lograr su sueño. Probablemente esté pensando, ni siquiera me conoce. Es cierto. No conozco los detalles de su historia, pero sé que, como ser humano, usted tiene un potencial enorme. Cada persona lo tiene, así que eso significa que usted también. Sí, usted posiblemente esté enfrentando desafíos. Otros quizá no crean en usted. Podría tener un pasado difícil. Eso no le resta a lo que puede hacer o en quién puede convertirse. Cómo su vida haya sido hasta ahora no importa. Quiero ayudarle a creer en usted mismo y ofrecerle un camino por delante para que aumente todo el potencial que ya tiene. Escriba una nueva historia con su vida. Agárrese fuerte de la esperanza a medida que le da vuelta a la página y preparémonos para trabajar. Preguntas sobre tomar conciencia. 1. ¿Cuál es su estrategia para desarrollar una mayor conciencia de sí mismo? ¿A quién reclutará para ayudarlo a aprender, cambiar y crecer? 2. ¿Cuáles son los topes congénitos y los topes de la vida que no puede cambiar? Haga una lista. 3. ¿Qué topes le han puesto otros de los que usted quisiera deshacerse? ¿Qué topes se ha puesto a sí mismo que están limitando su potencial? ¿Qué debe hacer para comenzar a aflojar esos topes? Parte 1. Habilidad. Desarrolle el potencial que usted ya posee. Con frecuencia hablamos de potencial en singular. Pero, ¿y si estamos pensando sobre potencial de la manera equivocada? Pensar en potencial como algo único es demasiado limitante. En esta sección, quiero hablarle de cómo podemos sacarle el mayor provecho a las habilidades que tenemos. Usted tiene docenas, quizá hasta cientos. Cada área de potencialidad está basada en sus talentos y decisiones.
En este momento, quiero enfocarme en las 7 principales que dependen más del talento que de las decisiones, aunque ambas se entrelazan. Potencial de energía. Su habilidad para proseguir físicamente. Potencial emocional. Su habilidad para manejar sus emociones. Potencial de pensamiento. Su habilidad para pensar eficazmente. Potencial social. Su habilidad para desarrollar relaciones. Potencial creativo. Su habilidad para ver opciones y encontrar respuestas. Potencial productivo. Su habilidad para lograr resultados. Potencial de liderazgo. Su habilidad para levantar y dirigir a los demás. Cuando continuamente maximiza el potencial actual en estas áreas, las cuales son importantes para el éxito de una persona, usted aumentará el potencial de mañana. Antes de zambullirnos en cada área específica, quiero decir algo más acerca de ellas. No se desarrollan aisladas, trabajan juntas. Podría ser útil pensar en esta idea de 2 maneras. Primero, sus áreas de potencialidad se desarrollan en capas. Esto genera un gran cimiento donde puede construir su vida. Es como construir una casa en una roca sólida, en lugar de construirla en arena movediza. Puede soportar el peso. Usted puede construir una estructura grande y pesada que tenga la capacidad de permanecer por mucho tiempo. Segundo, sus áreas de potencialidad se conectan entre sí. Cada vez que usted aumenta en un área, tiene la oportunidad de hacer sinergia con otra. Por ejemplo, si usted aumenta su potencial de energía para poder proseguir físicamente y usted aumenta su potencial de liderazgo, que es la habilidad de levantar y dirigir a otros, su eficacia general aumenta. Cuando antes se quedaba sin energía y dejaba de conectarse con la gente cuando realmente lo necesitaba, aprenderá a seguir adelante y estar en su mejor forma al interactuar con ella. A medida que usted desarrolle sus 7 áreas básicas de potencialidad, podrá explorar sus opciones. Busque maneras de expandir sus habilidades. Se sorprenderá por el efecto compuesto que experimentará. 1. Potencial de energía. Su habilidad para proseguir físicamente. Existen muchas capacidades que podemos aumentar. Sin embargo, no hay nada que podamos hacer para expandir el tiempo. La cantidad de minutos de un día, los días de una semana y las semanas de un año ya están definidos. Incluso nuestro tiempo en la Tierra está establecido. Nuestros días están contados. Por esta razón, necesitamos enfocar nuestra atención en la energía, ya que es un aspecto sobre el cual sí tenemos influencia. Si deseamos hacer más y causar un mayor impacto en el mundo, es indispensable aumentar nuestro potencial de energía. A lo largo de los años, he observado que las personas que alcanzan su potencial no se sientan a esperar que las cosas sucedan. Por el contrario, salen y hacen que las cosas sucedan. Esto requiere energía, pero también un claro sentido de propósito y enfoque. Para dirigir adecuadamente su energía, utilice lo que llamo las 3 Rs, o R, que empleo para establecer prioridades. La primera es el requisito, aquello que tiene que hacer. La segunda es el rendimiento, aquello que hace bien. Y la tercera es la recompensa, aquello que disfruta hacer. Realizar actividades que generan recompensa casi siempre aporta energía. Lo mismo ocurre cuando actuamos en áreas donde nuestro rendimiento es alto. No obstante, para la mayoría de las personas, cumplir únicamente con los requisitos no resulta motivador, a menos que estos se alineen con el rendimiento y la recompensa. Cuando usted logra alinear estos 3 elementos, la motivación se mantiene de forma natural. En algunos casos, es posible cambiar de trabajo o dialogar con un superior para ajustar lo que se le exige. En otros, puede aprender a distinguir entre lo que debe hacerse para la organización y lo que solo usted puede hacer personalmente. No todo lo que necesita hacerse debe hacerlo usted. Si una tarea es necesaria, pero no requiere de su intervención directa, puede delegarla. Y si es innecesaria, quizá tenga la posibilidad de eliminarla por completo de sus responsabilidades. Incluso cuando no se tiene el poder de modificar lo que se exige en el trabajo, aún existen maneras de maximizar la energía personal. Si usted es capaz de responder a las siguientes preguntas y actuar conforme a sus respuestas, notará un aumento significativo en su nivel de energía. La primera es la pregunta de la conexión.
¿En qué momentos me siento completamente recargado? Desearía que más personas fueran tan intencionales con respecto a conectarse consigo mismas como lo son al conectar sus teléfonos o computadoras para recargarlos. Si así lo hicieran, experimentarían nuevos niveles de productividad y satisfacción en su vida. Entonces, pregúntese, ¿qué es lo que le permite recargarse? En mi caso, algunas de las actividades que renuevan mi energía incluyen invertir tiempo en mi familia y amigos, añadir valor a los demás y cuidar mi bienestar físico. ¿Y usted? ¿Qué actividades forman parte de su lista? Si aún no lo sabe, tómese el tiempo necesario para descubrirlo. De esta manera, podrá ser intencional en mantenerse plenamente recargado. 2. La pregunta del agotamiento, que me desgasta. Algunos de nosotros fuimos criados con la creencia de que podemos lograr cualquier cosa, siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta. Aunque considero que el potencial humano es amplio, también reconozco que no podemos sobresalir en áreas para las cuales no tenemos talento. Por mucho que lo intentara, no podría convertirme en un bailarín profesional de ballet. Los estudios de Gallup sobre la falta de compromiso en el ámbito laboral han demostrado que el mito de que todo es posible ha llevado a muchas personas a pasar años luchando intensamente en actividades para las que no son naturalmente aptas. Ese esfuerzo constante resulta profundamente agotador. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué pasar la vida intentando ser alguien que no somos, en lugar de desarrollarnos plenamente como quienes realmente somos? ¿Por qué no identificar nuestras fortalezas naturales y cultivarlas para nuestro propio beneficio y el de los demás? Esa es la diferencia entre ir con la corriente y nadar contra ella. Ir con la corriente incrementa la velocidad y la eficacia. Nadar contra ella consume energía. La primera opción permite brillar, la segunda desgasta. Cuando una persona se enfoca principalmente en sus áreas débiles, inevitablemente se agota. En cambio, cuando desarrolla sus fortalezas y combina ese enfoque con esfuerzo y perseverancia, puede avanzar mucho más lejos. Otra fuente importante de agotamiento es el manejo del cambio. Generar un cambio requiere energía mental, emocional y física. Además, la voluntad y la disciplina necesarias para sostenerlo son recursos más limitados de lo que comúnmente se cree. Por ello, pregúntese, ¿qué es lo que lo agota? ¿Es consciente de aquello que le resta energía? ¿Ha identificado las actividades, situaciones o personas que parecen succionarle la vitalidad? Reconocer estas fuentes de desgaste y tomar medidas para protegerse de ellas es fundamental para conservar y aumentar su energía. 3. La pregunta de la proximidad. ¿Cuán accesibles están mis ventajas energéticas? Descubrí lo que llamo el principio de la proximidad poco después de graduarme de la universidad. Ese mismo año, Margaret y yo nos casamos y nos mudamos a aproximadamente 400 kilómetros de mi hogar. Estaba entusiasmado por comenzar una nueva etapa de vida, pero en pocas semanas noté algo importante. Gran parte de mi energía provenía de mis padres. La actitud positiva y la confianza de mi padre eran contagiosas, y su cercanía siempre me fortalecía. Mi madre, por su parte, me ofrecía un amor incondicional y una escucha constante. En aquella época no existían los teléfonos celulares y las llamadas de larga distancia eran costosas, por lo que el contacto con ellos se volvió limitado. Como resultado, mi nivel de energía disminuyó de manera notable. Las personas no son la única fuente de energía en nuestra vida. Muchas otras cosas pueden aportarla, siempre que lo hagan de forma positiva. La clave está en ser intencional y mantenernos cerca de aquello que nos fortalece. Para lograrlo, primero debemos identificar qué es lo que nos motiva. Algunas posibles fuentes de energía incluyen la música que anima los pensamientos, que nutren las experiencias, que rejuvenecen los amigos, que alientan la recreación, que revitaliza los ejercicios espirituales, que fortalecen el alma, los sueños, que inspiran la familia, que apoya los talentos, que activan los recuerdos, que generan alegría, y los libros cuyos mensajes transforman. Cuando una persona identifica conscientemente aquello que le aporta energía y se mantiene cerca de ello,
Suele sorprenderse del impacto positivo que esto tiene en su potencial energético. 4. La pregunta del 100%. ¿Cuándo necesito estar lleno de energía? Es esencial aumentar su nivel de energía tanto como sea posible, pero también es igualmente importante aprender a utilizarla con sabiduría. Esto implica emplearla plenamente cuando se la necesita y conservarla cuando no es indispensable. Para ello, es necesario saber distinguir entre ambos momentos. Cada día existen instantes en los que usted necesita presentarse en su mejor forma y dar el 100% de su energía. No importa a qué hora ocurran ni cuántos sean. En esos momentos clave, debe estar completamente presente. Solo así podrá avanzar de manera consistente hacia el desarrollo de su potencial. 5. La pregunta marginal. ¿Dónde está el espacio para lo inesperado? Resulta fundamental reconocer el margen existente en su vida. Cuando hablo de margen, me refiero al tiempo adicional que permite respirar, reflexionar y realizar ajustes. El margen no solo crea espacio para el crecimiento, sino que también facilita la recuperación y la recarga de energía. Debo admitir que este ha sido un desafío constante para mí. Durante muchos años, programé más actividades de las que podía manejar. Si bien esto me permitió ser altamente productivo, también me hizo perder oportunidades valiosas por no contar con suficiente margen. Por ello, es importante preguntarse: ¿deja espacio en su agenda para lo inesperado? ¿Reserva tiempo para recuperarse psicológica y emocionalmente? Jan Hersey, en El toque de la tierra, señala que es esencial no tener la vida completamente ocupada, ni cada día totalmente organizado, ya que en los espacios libres y en la espontaneidad suelen surgir nuevas oportunidades y posibilidades inesperadas. Finalmente, reflexione. ¿Cuánto ha pensado realmente en su potencial de energía? ¿Ha asumido que es fijo e inmodificable? Si es así, es momento de cambiar esa mentalidad. Comience a observar con atención qué aumenta y qué disminuye su energía y haga los ajustes necesarios. Reduzca, en la medida de lo posible, aquello que se la roba. Potencie lo que la incrementa y administre cuidadosamente su energía en lo que verdaderamente importa. Le aseguro que este cambio puede transformar su vida.